Y ahora tenemos una interesante actividad por parte de nuestros amigos y amigas del Museo Regional de Iquique, con esta charla que se llama, o más bien, una visita guiada virtual. Hay que reconocer que este contexto de la pandemia nos tiene a todos con distintas estrategias para poder llegar, con esta visita guiada virtual que se llama del desierto a la eternidad, sistemas de momificación en el norte grande prehispánico. Esta actividad está en vivo y en directo desde el Laboratorio de Conservación del Museo Regional de Iquique, dada la dificultad de las distintas instalaciones de forma presencial por la contingencia. Estamos presenciando esta actividad, en particular lo haremos a través de las distintas instalaciones del museo. A continuación, queremos invitar al director y encargado del Departamento de Arqueología y Paleontología del Museo Regional de Iquique, Luis Pérez, y la conservadora encargada del Departamento de Conservación y Restauración, Cecilia Sandoval, quienes nos presentan su visita guiada virtual del desierto a la eternidad, sistemas de momificación en el desierto del norte grande prehispánico. Cabe reconocer y agradecer a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, también a la Cormudesi y a la ilustre Municipalidad de Iquique, también por enlazar esta actividad. Luis, buenas tardes, ya a esta hora lo dejamos ahí con la conexión a este Festival de la Ciencia, con esta actividad en vivo que tenemos para toda la comunidad de la región de Tarapacá. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esta tremenda oportunidad que nos dan de poder de manera virtual visitar a las audiencias, a nuestros amigos que generalmente nos visitan en físico, que sea en una modalidad virtual. Así que como Museo Regional de Iquique de la Cormudesi, queremos darle nuestras gracias por esta instancia. Y nada, encontramos fascinante que podamos recorrer los espacios en que a diario trabajamos en ciencias con el patrimonio regional aquí dentro del Museo Regional. En esta oportunidad estamos con Cecilia, que es la conservadora y encargada de la unidad de restauración y conservación del Museo Regional, que es en donde se preparan las colecciones para ser depositadas en nuestros depósitos, valga la redundancia, con todas las medidas y condiciones de conservación preventiva que requieren, porque estamos hablando de colecciones de miles de años en algunos casos. Así que también introducir a Cecilia en su labor de lo que vamos a ver hoy. Nos va a hablar también de cómo son los procedimientos científicos y de rigor para tratar estas colecciones, y vamos a ir complementando para comprender al menos aquí 4 colecciones distintas de tipos de momificación para distintos periodos prehispánicos en el Norte Grande. Los periodos que vamos a revisar van a ser el periodo Chinchorro, que es un extenso periodo que le llamamos arcaico, en donde los grupos humanos se están moviendo a lo largo de la costa, recolectando, pescando y cazando la fauna, la avifauna, y recolectando los recursos del litoral. Ellos van a tener una de las expresiones funerarias más complejas que podemos ver, no solamente en el norte de Chile, sino que en todo el mundo. Actualmente este tipo de patrimonio y bienes patrimoniales sensibles, porque son restos humanos, están en un proceso de declaratoria mundial a través de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y tenemos la dicha de que en nuestra región, a lo largo de sus costas, desde Antofagasta hasta Hilo, existió y prevaleció esta cultura por varios miles de años. Estamos hablando, como bien dicen generalmente, hacia los 7.000 o 8.000 años de antigüedad antes del presente. Y en esta oportunidad, en el primer caso que vamos a ver de momificaciones complejas, Cecilia nos facilitó el acceso a 13 pequeños cuerpos momificados que corresponden a 3 no natos. No natos significa no nacidos, o lo que comúnmente llamamos, o en forma coloquial, fetos.
y tienen características muy particulares en su tratamiento, y Cecilia nos va a hablar un poco del embalaje que demandan este tipo de colecciones, por qué se utilizan estos materiales, y yo voy a ir complementando con algunas particularidades de estas momificaciones. ¿Ya? Hola a todos. Bueno, contarles que específicamente esta colección de bienes patrimoniales, que son bioantropológicos, nosotros los tuvimos en el Museo Regional en exhibición por 20 años aproximadamente, estuvieron en la sala, pero como teníamos tanto material expuesto, no se lograba visualizar y tampoco se lograba explicar de qué se trataba. Nosotros estamos en un proceso hoy en día de modificación de las salas de exhibición, por lo que todo el material fue retirado y realizamos lo que se denomina limpiezas para la conservación preventiva y trasladamos todo lo que son las momias chinchorro a nuevos embalajes. Para eso nosotros adquirimos material inerte, libre de ácido, que no va a afectar, no va a alterar mayormente los materiales bioantropológicos que acá tenemos presentes. Contarles que estos materiales no generan gases y no generan ninguna afectación en el pH que pudiese alterar las transformaciones propias de los cuerpos. ¿Se puede explicar? Todos sabemos que estos materiales, al ser orgánicos, sí están teniendo transformaciones, por lo que tenemos que procurar que en las condiciones ambientales en las que se mantienen, esa transformación se logre estabilizar, para que así como nosotros hoy en día los podemos apreciar, los jóvenes, los niños del mundo de aquí a 100, 200 años más también lo puedan apreciar y esperemos estén en las mismas condiciones que hoy están. Específicamente, estos materiales son muy importantes porque estamos hablando del aprecio que la cultura chinchorro, la tradición chinchorro tuvo sobre los no nacidos, ¿cierto? Sobre los fetos, y cómo ellos, en el valor que le daban a la vida, también momificaron a estas personitas que no alcanzaron a nacer para mantenerlos con ellos. Este que ustedes ven acá, específicamente, es un cráneo, y es un cráneo que fue transformado utilizando un cráneo de ave. Entonces es maravilloso lo que logramos ver y lo que nosotros podemos aprender con esto y que se transmite hoy en día a ustedes. Recalcar un poco que gracias a la pandemia hoy en día ustedes también lo pueden apreciar cerca, porque cuando está en exhibición uno lo ve desde lejos, desde la vitrina, ¿cierto? No hay un acercamiento y a lo mejor no lo van a poder ver tan cerca. Y hoy en día, gracias también a estas tecnologías, podemos exhibirlo a ustedes y que ustedes puedan ver en qué condiciones se guardan. Esto hoy en día está en un cartón libre de ácido y se va a ir al depósito donde van a permanecer hasta que se genere el montaje nuevo de las vitrinas y que ustedes lo puedan ver cuando ya el museo sea reinaugurado. Eso es lo que yo les puedo contar del trabajo que se hizo con estos cuerpos. En el caso de las momificaciones chinchorro, para lo que llamamos en extenso el periodo arcaico, se puede sintetizar en que las comunidades costeras posiblemente están sucumbiendo o se están viendo afectadas en su tasa de natalidad por el consumo de aguas con arsénico. Esa es una de las hipótesis que se levantan desde los grupos de investigación de arqueología, bioantropología y ecología en Arica. Y tiene asidero, ya que sabemos que las aguas de nuestra región y del norte árido en general tienen altas cargas de arsénico. Eso se relaciona a problemas en el cuerpo humano, sobre todo en las mujeres en periodo de gestación, y que generan lo que se llama abortos espontáneos o pérdida de su bebé. En la mayoría de los casos, cuando hay este tipo de afectaciones a la salud de las mujeres, estas fallecen, y es ahí donde
y pierden al bebé, y es ahí donde los grupos humanos asociados a la tradición chinchorro desarrollan estos complejos sistemas de momificación. Cuando nosotros revisamos las distintos tipos de momificaciones que hay varios elementos en común, como la preparación del cuerpo, reconstruyéndolo después del fallecimiento, y que consiste en retirar la piel, retirar la carne, retirar los huesos y reconstruir el cuerpo, no solamente en cuanto a su forma antropomorfa o su forma humana, sino que también con características que van a escapar un poco a lo de la realidad, porque si bien vemos sus caritas, la mayoría de sus rostros o sus expresiones faciales son planas, son lisas, se dibuja la oquedad de sus bocas y también los ojos. Se expresan pinturas faciales, pero en la mayoría de los casos sus rostros son planos, muy lisos y de una manera muy... son reconstruidos estéticamente de una manera muy sutil. Podríamos decir desde lo subjetivo que incluso están en calma. Sabemos que reemplazaban también los huesos por partes del instrumental o las artes de pesca, como arpones, estólicas, puntas las flechas, incluso los arcos. Y también, como bien nos dijo Cecilia, nuestra conservadora, como en el caso de esta figurilla, hay muchos casos en que se reemplazan los huesos por partes de animales. En este caso, la figurilla está reemplazada en el interior, su cráneo, y corresponde al cráneo de un ave. En estos otros casos no se ha revisado, tampoco en estos casos, pero puede deberse también a que depende de los periodos de gestación del feto, en que los huesos van a estar cartilaginosos y no vamos a tener, por ejemplo, un cráneo bien formado como puede ocurrir en el caso de una joven madre. Pero sin embargo, también vamos a tener momias de individuos de otros grupos etarios, que con eso nosotros nos referimos a los grupos de edad diferenciados, en que vamos a encontrar aletas de lobo o manos de lobo marino, por ejemplo, entre los huesos de la momia chinchorro o huesos de otros animales, modificando el cuerpo. Ellos luego cubren esta armazón que reconstruye el cuerpo humano y lo cubren con cenizas y con una argamasa, con el que van moldeando y dan dimensión y volumen al cuerpo. Posteriormente lo cubren, dependiendo de la antigüedad y el periodo, con unos barros y pátinas negras o rojas, ¿ya? Posteriormente. Y además los acompañan con ajuares funerarios y sus ataviajes o lo que llamamos técnicamente la indumentaria o bienes suntuarios. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que tiene su turbante de lienza para pescar y tiene un faldellín finamente trenzado, que es una maravilla tecnológica. Pensemos que esto no solamente son expresiones culturales, sino que aquí hay una carga de ciencia prehispánica en toda la artefactualidad, en todo lo que fabricaban estos grupos humanos. Por eso, cuando realizamos desde el área científica de conservación la evaluación para embalar estos materiales, Cecilia tiene que evaluar no solamente estabilizar la momia, sino que también ver que los materiales no se afecten entre sí. En este caso hay fibras animales, ¿cierto? Fibras vegetales, hay arcillas minerales, hay astiles de madera, y aquí, por ejemplo, esto es como un mineral no metálico, ¿no? Como una tiza similar. Y tiene además parte de la mascarilla que tuvo en algún momento, que parece que es óxido de magnesio, ¿no? Lo mismo pasa aquí, hay pigmentos verdes en la cara, y
Y todas estas características son las que van encauzando nuestra labor científica. Pasado este periodo, los grupos humanos logran controlar la geografía y la ecología del Norte Grande y pasan a dejar paulatinamente las antiguas prácticas y tradiciones chinchorro. Logran asentarse en campamentos ya bien definidos, como pasa en Caleta Huelén, en la desembocadura del río Loa, donde hay una gran aldea costera, y aquí ocurre un cambio en la cultura y el tratamiento de las momias. Las momias se hacen más sencillas en términos de tratamiento, pero se empiezan a depositar debajo de los pisos de las casas. Y en algunos casos se depositan en las laderas de los cerros que dan a la costa. En el caso anterior de los grupos chinchorros, las momias están siendo transportadas con el grupo humano. En las oquedades o en los orificios para la boca, al parecer se les está alimentando. Y los grupos de tradición chinchorro van a expresar, según lo que creemos y lo que logramos ver desde el registro arqueológico, que están cargando consigo a sus seres queridos y concibiendo la vida desde otra perspectiva. Ya no son difuntos que se entierran en un lugar, sino que se transportan. Y es muy importante esto porque la valoración de la vida desde los chinchorros tiene una tremenda complejidad. Porque imagínense ustedes que van a perder un ser querido, saben que va a fallecer, y el tratamiento de momificación debe ser desde el primer momento en que fallece el ser querido. Y eso significa abrir su cuerpo para procesarlo, modificarlo y momificarlo. Y luego de todo eso, al reconstruirlo, lo cargan consigo por varias generaciones, hasta que hay un momento en que se cree que están abandonando estas momias en lugares como Faldas del Morro, en Arica. Una vez que este periodo empieza a decaer, pasamos a este tipo de momificaciones que en su particularidad lo que presenta es nuevamente esta intención de conservar al difunto, pero ya no hay un tratamiento complejo, como ocurre con los chinchorros del periodo arcaico. Y estos cambios culturales se van a presentar en que ya no hay un descarne del cuerpo, ya no hay un retiro de los huesos, sino que se mantiene, se reconstruye en partes y se embarrila con estas fibras vegetales que recogen en los estuarios y en las desembocaduras de los ríos. En este caso estamos hablando de un adulto del sector de Playa Blanca y que según nuestros análisis falleció por la violencia que hay en la costa. Como acá nos puede mostrar, nos está mostrando el informe arqueológico Cecilia. Al hacer la revisión nos encontramos que habían puntas líticas asociadas al contexto, y muy grande fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que había una punta lítica incrustada en la sección lumbar de este individuo, que muy posiblemente fue la causa de muerte. Y este tipo de contextos hacia el año 2000, antes de la era cristiana, empiezan a surgir fuertemente. Se empiezan a identificar estos tipos de momificaciones en Caleta Huelén y en otros asentamientos, y van a representar un cambio cultural en lo que se llama la tradición chinchorro, y define este tipo de momificación como del periodo de transición chinchorro al periodo formativo. Y el periodo formativo es sencillamente el periodo en donde los grupos humanos se empiezan a asentar. Ya conocen la geografía, ya conocen la ecología, los recursos, cómo es el ciclo de los recursos naturales, y empiezan a establecer asentamientos muy importantes en nuestra región. Algunos de ellos van a ser
Caleta Huelén, 42 en la desembocadura del río Loa, Caserones y Pircas en Guaraciña, y también vamos a tener otros asentamientos como Guatacondo 1 y Ramaditas. En los dos últimos casos de Caserones, Pircas y Guatacondo, actualmente todavía conservan sus territorios indígenas y hay una protección desde estas comunidades hacia esos interesantes e importantes sitios arqueológicos. En este caso, las momificaciones muchas veces pueden llevar a una confusión y podríamos definirlo como tradición chinchorro. Sin embargo, estas pequeñas características nos van a hablar de que ya estamos en el periodo de transición hacia el formativo, del año, por lo menos desde el segundo milenio o desde los 2000 años antes de la era cristiana, hacia el año 0 más o menos, hacia el cambio el cambio cronológico, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo se complejizan los sistemas de momificación hacia lo que nosotros llamamos el periodo intermedio. Y sí, lo podemos ver. Perfecto. Este es súper pesado. ¿Te ayuda? Sí, está bien. Sí. Cecilia me dice que está transmitiendo, pero es parte del trabajo que nosotros hacemos en laboratorio. Entonces nos interesa que ustedes conozcan y llevamos adelante. Vamos a llevarlo para allá. En este caso en particular, el registro arqueológico súper explícito. Si quieres, lo puedes. No sé si logras filmar bien. ¿Sí? Sí. Los embalajes de museo requieren una optimización del sistema de depósito porque los espacios no son tan amplios, pero también requieren de que las colecciones se mantengan agrupadas para que cuando exista una consulta o una investigación, los materiales en lo posible no se vean descontextualizados. Ahora hay ordenamientos dentro del museo que nos permiten identificar y organizar las colecciones. En este caso podemos ver las etiquetas que definen un grupo o colección, su procedencia, el año en que se levantó, quiénes lo levantaron y el contexto en el cual se levantó esta colección. En este caso vamos a ver un fardo funerario del periodo intermedio al periodo intermedio tardío. ¿Qué significa eso? Estamos hablando entre el año 1000 al siglo XIV, al 1300, 1400. No tenemos estimada con claridad la fecha, habría que hacer fechaciones con carbono 14, ¿sí? Pero sabemos por el ajuar y por el tipo de bienes patrimoniales que tiene al periodo al que está adscrito o asociado. Por lo tanto, aquí podemos definir que está asociado al periodo intermedio tardío, o lo que llamamos de desarrollos regionales. En el periodo intermedio ya vamos a ver que no hay una momificación con un tratamiento y modificación del cuerpo humano, sino que hay una preparación del cuerpo en términos de posición. Los cuerpos están siendo depositados en posición genuflexa o con las rodillas flectadas, en posición fetal, como llamamos nosotros también decúbito lateral, sobre su costado, acurrucado, y van a ser acompañados con un sinnúmero de objetos de valor que tenemos que pensar que son muy importantes para los grupos humanos. Los recursos naturales para hacer estos objetos muchas veces vienen de kilómetros de distancia, por lo tanto son recursos difíciles de obtener. Y sin embargo, los están depositando con sus seres queridos. En este caso, el contexto funerario, el contexto funerario de este fardo es de Playa Monjitas. Sí,
es de Playa Monjitas, levantado el año 2013 por los arqueólogos, bueno, por quien habla, y la colega Karina Olmo, que también es una colega de Iquique, y corresponde a un fardo funerario de un menor, de un infante. Estamos hablando de un niño que no tiene que haber superado los 7 u 8 años, y en esta oportunidad vamos a mostrar el ajuar que acompaña al fardo funerario. Las piezas en particular demuestran que hubo una valoración del difunto muy grande. En este caso tenemos piezas en miniatura. Estos son cabezales de arpón complementados que son de hueso, posiblemente de alguna especie local. Puede ser zorro, puede ser guanaco, puede ser lobos marinos, y complementado con astillas de espinas de cactus. Están embarrilados, y eso nos dice que estos arpones son parte de un arpón compuesto que estuvo engarzado a un astil o un palo, podríamos decir coloquialmente, que servía como una lanza o un dardo para cazar tal vez animales marinos. Eso lo relacionamos porque tiene un engarce y tiene una cuerda. Esta cuerda tiene que haber ido conectada al astil, de manera que cuando lo lanzaban, por ejemplo, a un lobo marino en el agua, el dardo quedaba dentro del cuerpo del lobo marino y producía el de sangre. Y el lobo marino a la larga terminaba agotándose y lo podían recoger con las cuerdas que le tenían amarrado. En este caso, no sé si Cecilia nos puede mostrar ¿podemos tomarlo? Sí. En este caso corresponde a un vaso ceremonial, ¿cierto? Este caso es un vaso ceremonial, o que llamamos vaso quero. Los queros son similar a los vasos que conocemos hoy en día, con la base más angosta y la boca más ancha. Y son vasos decorados, en la mayoría de los casos, que están siendo utilizados en actividades ceremoniales. Por el otro lado, por su cara exterior, vamos a ver que tiene un diseño, y estos diseños son particulares a determinados grupos. Cuando los arqueólogos definen lo que se llama los señoríos regionales, curacazgos regionales o desarrollos locales, se dan cuenta que después del periodo intermedio, o que llaman tiahuanaco también, o de influencia tiahuanaco, que es el desarrollo que se da en Bolivia, en la localidad homónima, surgen estos tipos cerámicos que van a tener particularidades muy bien definidas, y vamos a tener grupos como al que le van a denominar cabuza, por ejemplo, y van a tener particularidades también en otras representaciones. Por ejemplo, en este fardo funerario, el niño tiene una peluca de cabello humano totalmente tejida, y la cerámica característica de este grupo nos permite definir que este fardo funerario es del periodo intermedio tardío o desarrollo regional. También van a ver ustedes que estos grupos humanos están llevando la funebria, como llamamos nosotros a todo este conjunto de actividades, acciones y elementos que acompañan al difunto. La están desarrollando de una manera muy compleja. Y esto es muy interesante porque aquí tenemos una chinguillo, que le llaman localmente las comunidades pescadoras hasta la actualidad, que es una red de recolección. Pero acá tenemos una miniatura de la red. Y está hecha especialmente para el contexto de este niño. Y acá abajo tenemos la fibra vegetal sin trabajar. Y todo esto está acompañando al fardo funerario. Lo mismo, en este caso, con un par de chopes de costilla de lobo marino,
¿Sí? Vamos a ver los cestos. Qué interesante. ¿Podemos abrir? Qué interesante. En este caso, la Cecilia nos puede hablar un poco más de esta... Bueno, parte de este ajuar, esta joya que ustedes van a ver acá, esto nunca se ha expuesto. Nunca se ha expuesto, nunca ha estado en las salas de exhibición, porque en realidad es un hallazgo del año 2013, y como las salas de exhibición tenían exposiciones antiguas, esto nunca se ha expuesto y es la primera vez que se está viendo. Esto es una joya que acompañaba al joven, y es lo mismo que, o es similar, lo voy a tomar con mucho cuidado, es similar a lo que hoy en día se usa en el cabello. Para tomar el cabello, hoy en día uno va a una feria artesanal y venden unos palitos decorados. De la misma forma, este niño tenía puesto este palito en su cabello, y es una joya, porque para la época, la tecnología que alcanzaron, esta parte es de madera, tal cual como los que se usan hoy en día, pero la parte de decoración es de arcilla. No digo cerámica porque nosotros no tenemos la certeza de que esto sea cocido, y lo más probable es que esto no está cocido, que sea arcilla, y que se decoró con piedras preciosas. Está decorado con piedras preciosas y está decorado arriba con piedras preciosas. Por lo tanto, el joven al que pertenecía esto debió ser una persona muy importante para la comunidad, para haber tenido estas joyas preciosas como parte de su ajuar. Lo vamos a volver a guardar porque esto en realidad es muy importante y siempre tiene que estar resguardado. En la caja que acaba de abrir Cecilia también vamos a ver que está el fardo que contenía el cuerpo de este muchachito, su turbante de lienzas, varios metros de lienzas que estaban alrededor de su cabeza, y la peluca está acá guardada para que no tenga afectaciones. En este caso no podemos sacarla, nos encantaría que más adelante la puedan ver exhibida tal vez, pero también está en veremos porque los museos actualmente y las nuevas generaciones nos hemos replanteado el tratamiento de los difuntos, porque si bien es muy interesante todo lo que logramos conocer de las culturas que nos antecedieron, no dejan de ser restos sensibles, y debemos procurar como científicos que dentro de la valoración del patrimonio valoremos también que estos fueron depositados en un lugar en específico, porque existe y existió una razón de fuerza espiritual y sensible para estos grupos para dejarlo ahí. Por lo tanto, no corresponde a los tiempos que hoy vivimos y al pensamiento que hoy actualmente tenemos de respeto y de valoración de la diversidad cultural, que nosotros tal vez expongamos el cuerpo, ¿cierto? Pero sin embargo, tal vez vamos a lograr desde las ciencias, desde la museología, la conservación, la arqueología y la gestión del patrimonio, resolver una puesta en valor de estos patrimonios en una exposición museográfica a futuro, y que sin duda no tengan miedo, que sí va a ser interesante y tal vez nos va a dar a entender de una perfecta forma que no es necesario hoy en día exponer cuerpos humanos, ¿sí? Esta es parte de la colección de cestería que acompañaba al ajuar funerario de este niño o muchacho. Son cesterías coilet que llamamos, o en espiral, muy complejas. Para este periodo, ya y de incluso del formativo en adelante, estamos hablando del 2000 antes de la era cristiana, se empieza a desarrollar la cerámica o la alfarería, pero la cestería tiene un desarrollo muy antiguo. Ya los chinchorros, que no tenían domesticación de animales, ni de plantas, ni alfarería, ni metalurgia de fundición, ya ellos ya manejaban
la compleja producción de cestería. Y esta tradición prevalece a lo largo de los años, bueno, hasta el día de hoy sabemos que incluso en localidades como Colchane todavía hay comunidades que conservan la tradición del manejo de fibras vegetales, ¿cierto? En Limaxiña. En Limaxiña también, ¿cierto? Entonces, esto sería un contexto funerario del intermedio tardío. Y vamos a ver ahora un contexto funerario del mismo periodo, pero de distinta complejidad. Ya no un fardo funerario, sino que lo que vamos a ver ahora es una inhumación. ¿Quieres que lo llevemos para allá? Lo guardamos primero. No, mira, corremos este. Me encantan las cajas que encajan perfectamente los espacios. Es como un Tetris. Bueno, esta pieza, así, ¿queda bien? ¿No? ¿Sabes? Vamos a abrir. En este caso vamos a ver un fardo funerario, pero dentro de una pieza cerámica. Esto se abre así nomás, ¿sí, cierto? Sí. En este caso, la preparación de esta colección la hizo un colega, Víctor Bugueño, con una conservadora. Especialmente trabajaron en un grupo de piezas arqueológicas a través de un proyecto Fundar, y ellos nos facilitaron al museo esta labor que es tan necesaria y que muchas veces nosotros no podemos abarcar por la cantidad de piezas que hay en el museo. Estamos hablando más de 100.000 o 150.000 piezas que hay en el museo. Y en este momento nos da la oportunidad de apreciar este valioso contexto que, similar a ese fardo funerario que vimos de Playa Monjitas, muy cerca de Iquique, en este caso el fardo está dentro de la pieza cerámica. También corresponde a un infante. Seguramente esta pieza pudo ser una pieza completa hacia arriba, con su cuello, pero sin embargo le eliminan la sección superior y depositan el cuerpo dentro. Este tipo de piezas van a ser características de sectores del interior de la región. Ica, Tarapacá, Matilla, Huatacondo, Cibaya, Chusmisa, Miñe, también vamos a ver en sectores de Pisagua, y van a mostrar esta particularidad del difunto dentro de una pieza cerámica. Esto puede responder a varias necesidades de la comunidad, como conservar el cuerpo dentro. Creo que es importante entender de que los grupos prehispánicos tenían una relación muy distinta a la que tenemos hoy en día con los difuntos. La primera relación que podemos relevar de esto es que la muerte, al parecer, era un paso o una transición, y los difuntos siguen presentes hasta el día de hoy en las comunidades indígenas. Se presentan a través de los sueños, a través de un animalito, aconsejan a sus deudos, y esto se mantiene a través de generaciones. En los sectores de difuntos o los cementerios en las comunidades indígenas, hasta el día de hoy son sagrados. No se pueden intervenir, ni es
para ellos apropiado remover los restos arqueológicos que hay en estos sectores. Ellos piensan y sienten que los difuntos están presentes, y son generaciones y cientos de generaciones de difuntos que les acompañan en su vida. Es muy similar a lo que pasó, a lo que pasaba con Chinchorro, que los difuntos estaban presentes, seguían vivos con ellos. Y en estos casos en particular, la depositación de los difuntos en urnas funerarias a través de cántaros o en fardos funerarios nos está hablando de que los están preparando y conservando especialmente para continuar la vida. O sea, bajo ninguna perspectiva están abandonando el mundo y sus comunidades. Están presentes, y desde la antropología, esa reflexión desde la antropología, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar y conocer los registros arqueológicos, es fundamental en cómo hoy en día estamos haciendo ciencia en los museos. Y es uno de los lineamientos que nosotros seguimos para el tratamiento de los difuntos, y esperamos que en un futuro no muy lejano tengamos la posibilidad de que muchos bienes sensibles como estos retornen a las comunidades en las condiciones adecuadas. Para nosotros como científicos tenemos hoy en día que enfrentar problemas, por ejemplo, como la conservación. Si estos restos funerarios son restituidos a los territorios ancestrales, no pueden volver a ser enterrados, por ejemplo. ¿Sí? Se intervendrían nuevamente los sitios. Entonces lo que se tiene que pensar es en soluciones junto con la ciencia y la perspectiva antropológica de los mismos pueblos originarios, cómo restituir, conservar y que esto perdure por miles de años más. Y de esa manera reconstruir el equilibrio sensible que tienen las comunidades respecto a su patrimonio, pero también velar porque estos estén protegidos. Y esa es una de las tareas que tenemos hoy en día como científicos. Nosotros en el Museo Regional estamos trabajando, como ustedes pueden ver, en la conservación. Ese es el paso principal que estamos dando hoy en día. Estamos a la vez que vamos trabajando, como ustedes pueden ver, vamos levantando datos, vamos generando relaciones lógicas entre los materiales, sus funciones, sus características, se interpreta, se trata de entender a los sujetos que hay detrás de todo esto, a los sujetos que construían estas cerámicas, cómo lo hacían, dónde lo hacían, si son locales, vienen de otros lugares, y todas las dinámicas que hay detrás de esto. Eso es lo que desde las ciencias nosotros desarrollamos en arqueología, en conservación, en museología, gestión del patrimonio, y tantas otras ciencias que hacen de esto un campo multidisciplinario. Yo creo que estamos como en el tiempo, ¿no? No sé si el director, don Domingo, nos puede dar alguna señal de vida. Sí, estamos por aquí, Luis, hemos estado atentamente observando este recorrido virtual, que la verdad es que yo creo que nos ha dejado a todos y todas bastante atónitos, porque, como ustedes mismos lo decían, la verdad es que es un trabajo que ustedes desde el Museo Regional de Iquique han venido desarrollando y que a lo mejor por distintos motivos hoy en día, más aún por el tema de la pandemia, no se puede dar a conocer mucho. Efectivamente, en muchos lugares cerrados, y tenemos el privilegio, por decirlo, de conocerlos a través de una transmisión en vivo que tenemos con ustedes, que nos están dando a conocer, incluso, como lo planteaba también Cecilia, incluso, nos decía que hay incluso algunos artículos que incluso no han salido ni en exposición. Entonces, la verdad es que bastante interesante la presentación. Yo quisiera ahondar, bueno, primero que todo, hay un par de preguntas, Luis, no sé si tenemos la posibilidad de poder responderlas de repente en vivo. Sí, por supuesto. Bueno, miren, no hay...
Hay una pregunta, mira, es más bien casi una infidencia que nos preguntan. Dice, ¿cuántas personas actualmente están trabajando en la conservación y el tratamiento de las muestras y qué clase de profesionales son fundamentales para ello? Sí, mira, en este momento está Cecilia, que es la encargada de la unidad, y hay ayudantes que en realidad son como ayudantes practicantes, que uno es Diego, que en este momento nos está filmando, y es de cuarto año de la Católica, de Arqueología de la Católica, y en el caso del archivo histórico, que también tiene mucho de requerimientos de conservación, que también ve Cecilia, también tenemos a una ayudante, ¿cierto?, que es Claudia, y que ella es doctorando en historia, pero que también tiene sus cursos en conservación, ahora en archivística. También está en ese lugar está Damián, que también, bueno, aquí todos hemos tenido que aprender un poco el idioma de Cecilia, aunque la conservación en sí es una especialidad per se, por sí misma, y los museos requieren tener estos profesionales trabajando en su especialidad a tiempo completo. En el caso de Cecilia, ella ha ido estabilizando muchas colecciones y es un trabajo que tal vez dure años, pero bueno, hemos mejorado mucho las condiciones de depósito del museo. Como ustedes ven, se ha ido trabajando en, en cambiar los materiales. Y la otra pregunta era... La otra pregunta tenía que ver principalmente con qué profesionales son fundamentales para la conservación y el tratamiento de las muestras en general. En generalmente, o sea, en lo específico, la conservación la llevan a cabo conservadores. Y cuando tú entiendes la fragilidad de los materiales arqueológicos, te das cuenta que hay etapas, o sea, un curso de especialización o un taller, si bien te permite entender el valor de los bienes patrimoniales y la importancia de realizar la conservación y restauración, no los capacita para llevar a cabo la conservación profunda y la restauración en sí. Los embalajes sí, puede que se pueda trabajar en embalajes a través de personas formadas con cursos de especialización, pero sin embargo, cuando uno entiende en profundidad el valor de los bienes patrimoniales, se da cuenta que definitivamente es una labor que tienen que realizar conservadores. De hecho, el Museo Regional en su protocolo estableció que las colecciones que lleguen de manera externa tienen que ser tratadas por conservadores. Era una pega que antiguamente a veces incluso la hacían los arqueólogos, pero hoy en día entendemos que no se puede. Y es fundamental que los museos lo tengan. Cecilia nos puede referir más, yo creo. Sí, mira, idealmente para un trabajo de conservación y restauración, idealmente debería ser un equipo multidisciplinario el que intervenga. Idealmente nosotros deberíamos tener acceso a tener especialistas en química, en física, personas que puedan estar haciendo los análisis de los bienes patrimoniales, a la vez que discutir todos con los historiadores, los arqueólogos con los que trabajamos acá, generar instancias de discusión en las que podamos determinar las mejores formas de intervenir y de conservar el patrimonio. Porque no es una decisión que solamente va a tomar el conservador, es una decisión que se toma dentro de un equipo multidisciplinario y de esa forma podemos obtener mejores resultados y que estos resultados sean realmente en beneficio de los bienes patrimoniales y que estos puedan perdurar por mucho tiempo más, que son los objetivos de la conservación. Ahora bien, en el municipio y en este museo especialmente, no tenemos los recursos para contratar especialistas de todas las áreas que son necesarias, pero sí se está gestionando la posibilidad de tener convenios para poder contar con especialistas de otras áreas y estamos constantemente acudiendo a nuestros profesores, a externos, cuando tenemos dudas que en realidad no podemos resolver nosotros.
pero sí al menos intentamos generar instancias de discusión con los especialistas que hoy están en el museo para tomar las mejores decisiones respecto de la protección del patrimonio. Y sobre todo en este museo que tenemos tantos bienes patrimoniales y tan distintos, en donde un día estamos haciendo limpieza de textiles y al día siguiente pasamos a hacer conservación de archivos. En realidad la necesidad especialista es grande y es amplia. Eso, Domingo. Perfecto, Cecilia y Luis. Bueno, solamente una segunda pregunta que nos dejan también a través de las redes y después pasar a revisar algunas felicitaciones, pero nos pregunta Valentina Hernández a través de Facebook, nos pregunta, ¿cuál es la momia más antigua que tienen en el museo? Sí, se tiende a pensar que las momias más antiguas son chinchorros. Sin embargo, me da la impresión de que tenemos algunos restos que son de primeros pobladores y que esos pueden ser efectivamente un par de miles de años, probablemente, anteriores a chinchorro. Ahora lo que hay que hacer es fechaciones por radiocarbono y podríamos tal vez tener fechas muy superiores a chinchorro, aunque ya por la materialidad o los artefactos que acompañan estos ajuares, podemos definir que hay piezas líticas que son propias de un periodo de poblamiento temprano. Esto se define ya que hay varios sitios en investigación en la región y en el país que han demostrado que hay un poblamiento humano activo a lo largo de nuestro país, ya por lo menos hace 14.000 años, 15.000 años atrás. Y se han ido corriendo las fechas y se han ido adaptando. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay registros fósiles de megafauna, como megaterios y antecesores o especies distintas a las del guanaco, que están extintas, muy cerca a la existencia de grupos como los chinchorros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas las fechas se han ido corriendo. Hoy en día el escenario y el paisaje ecológico prehispánico ya no se ve tan como lo podíamos ver hace unos 30 años atrás. Y sin duda que esos restos humanos, si bien son antiguos y son enterramientos más sutiles, en donde tú encuentras solamente los huesos, los restos óseos y tal vez un par de piezas de su ajuar, no son menos importantes. Sin duda que Chinchorro es deslumbrante. Es deslumbrante por el tratamiento de momificación, pero yo creo, como en mi perspectiva de arqueólogo, y más aún desde la antropología, que este paso de momificar a tu ser querido, que estás enfrentándote a una situación inevitable por el agua con arsénico, que a lo mejor ellos no lo sabían, ese paso de procesar el cuerpo para mantener contigo a tu hijito, tu hijita o a tu compañera, es de un valor y una complejidad cultural tremenda, que yo creo que a nivel mundial debería ponernos en los rankings de los primeros lugares respecto a la importancia patrimonial en el mundo. Y creo que con este proceso que estamos viviendo en el museo actualmente, donde ya tenemos bastantes profesionales trabajando y la colaboración de futuros arqueólogos, ciertos historiadores y conservadores, yo creo que lo vamos a lograr dentro de poco para que la comunidad, una vez que se estabilice la situación de la pandemia, puedan ya verlo directamente y valorar la cultura que tenemos. Muy bien, Luis, disculpa, mira, nos quedan dos preguntas justo ahora, de repente a lo mejor hacer un poquito de reflexión. Mira, nos plantean también a través de redes sociales qué elementos o tradiciones de la cultura chinchorro se conservan y utilizan en nuestros días. Yo creo que es bastante interesante la pregunta. Sí, de todas maneras. Claro, mira, ¿sabes qué? Particularmente la cultura chinchorro es una cultura costera. O sea, nosotros no hablamos de cultura, hablamos de tradición chinchorro, porque no se sabe si es un grupo humano con una lengua definida,
pero sí sabemos que están momificando sus difuntos a lo largo desde Hilo hasta más allá de Antofagasta, ¿sí? Entonces, sabemos que hay una tradición de momificación. No sabemos si es una cultura en sí, un grupo humano, como ya les decía, con lenguaje, pero son habitantes de la costa, están explotando el medio marino y hay tecnologías que hasta el día de hoy no varían en su formato. Por ejemplo, los chopes para mariscar. El chope no cambia. Desde la costilla del lobo marino y hoy en día que se utilizan los fierros de construcción, son muy similares. El enmangado, el enmangado para tomar o asir la pieza, en la curva. Esas características de la tecnología persisten hasta el día de hoy. Yo creo, los chinguillos, como dice Cecilia, los chinguillos se mantienen, estas redes para recolectar marisco. Hay algo súper interesante. Los lobos marinos, ustedes los pueden ver en el muelle, y si permanecen un tiempo ahí, conociendo ahí la labor de los pescadores y la gente que está faenando su pesca en el muelle, cuando los lobos marinos se suben y se ponen muy atrevidos, como dicen los pescadores, toman un palo de escoba y les hacen así, y los lobos marinos se arrancan. Y al parecer los lobos marinos han internalizado la actitud del antiguo pescador prehispánico con arpones y lo tienen prácticamente en su ADN metido. Y hoy en día cuando tú ves a los pescadores haciendo eso, tú dices, oye, inmediatamente tú dices, oye, aquí está el espíritu chinchorro todavía, o el de Camanchacas y Chango, que eran pescadores prehispánicos, prevaleciendo no solamente a través de los artefactos, sino que también está prevaleciendo con un impacto súper, súper alto en la ecología, porque la conducta de este animal, que por generaciones ha convivido con estos grupos, se ve representada hoy en día, pero en claridad. Si nosotros hoy en día ya no arponeamos a los lobos marinos. Y la otra pregunta que... Sí, y la última que nos queda dice si se han encontrado restos de especies vegetales junto a restos óseos. Sí, por supuesto. Mira, en términos en estricto rigor, sobre lo que vamos a llamar arqueobotánica, vamos a tener desde la madera hasta las fibras vegetales con las que se están haciendo redes, ¿cierto? Pero también vamos a tener un amplio registro de vegetales comestibles que están conformando la dieta de los grupos humanos en la costa desértica y que hoy en día siguen creciendo cuando hay año niño, cuando hay lluvias esporádicas, se verdean los cerros y tú ves que estos bulbos, generalmente cebollines, los bulbos de los que le llaman como las papas de los gladiolos, que son las céfiras, todos comestibles, surgen, y son estos mismos bulbos que vamos a encontrar en los ajuares funerarios. A veces encontramos chuspitas, por ejemplo, en el periodo intermedio, en donde encontramos estos bulbos comestibles dentro de las chuspas o morrales. A veces encontramos semillas también, poroto, calabazas, semillas de algarrobo, chañar, pacae, toda el maíz, obviamente, el maíz para periodo ya intermedio tardío, el maíz es fundamental. Todo ese registro arqueobotánico está pero plenamente identificado, y incluso es más, actualmente hay comunidades indígenas que han como vuelto a recuperar parte de sus antiguos cultivos a raíz del reconocimiento de estas antiguas semillas, porque hay muchas semillas que son perennes y que basta con volver a sembrarlas para que surjan. Así como hay plantas anuales que son las que crecen a la orilla del cerro, en donde tú vas a ver que se llena de flores, o plantitas verdes para el desierto florido. Y esto todo prevalece desde periodos prehispánicos. Primero que todo, muchas gracias.
a ti y a Cecilia. Para quienes a lo mejor se conectan hace poco, estuvimos en esta actividad denominada Visita Guiada Virtual del Desierto a la Eternidad, Sistemas de Momificación en el Norte Grande Prehispánico, una actividad completamente en vivo desde el Laboratorio de Conservación del Museo Regional de Iquique, en esta visita guiada virtual. Así que agradecemos, ahí estuvimos con el director y encargado del Departamento de Arqueología y Paleontología del Museo de Iquique, Luis Pérez, y la conservadora, conservadora y encargada del Departamento de Conservación y Restauración, Cecilia Sandoval. Así que muchísimas gracias a ellos.